In the run-up to the presidential elections in Venezuela in 2012, the RCG, the Revolutionary Communist Group, had already become aware of the process that was unfolding in Venezuela, something that's described as the Bolivarian Revolution. What these elections in 2012 represented was almost a kind of showdown. A showdown between the Bolivarian Revolution, the movement towards socialism, the movement towards trying to meet people's needs in all sorts of ways, and the entrenched middle class, the bourgeoisie, sometimes referred to as an oligarchy, who, with the full backing of imperialist countries like the United States, like Britain, actually wanted desperately to bring down socialism in Venezuela. As we visited a whole range of projects, hospitals, schools, mobilisations, we spoke to workers, we spoke to students, we spoke to veterans of the struggles of the 1980s and 1990s, we spoke to Marxists, we spoke to all sorts of people to help people in Britain really understand the process that was going on in Venezuela. President Chavez, in his election programme before the October elections in 2012, he wrote this really important document called Programa Patria. It was the document to set out the presidential plan for the next 6 years. It's absolutely crucial that anybody wanting to understand the complexities and the challenges ahead in Venezuela should read this document. It's on our website in English, there's a translation of it. I really recommend everybody go to read it. Chavez identified the importance of the comunas in Programa Patria, and the aim is a real drive to build participatory democracy currently, a real drive to set up and establish more communal councils, to group these together into comunas so that by 2019 68% of the population are represented through this structure of popular power. Then we can really start talking about, you know, the popular pressure from the people, from the working class, from the oppressed, organised in their communities. That pressure can be then put to drive the process of Bolivarian socialism forward. We were lucky enough really to visit all sorts of really interesting and amazing examples that gave us a better understanding of the process unfolding in Venezuela today. And one really, I suppose, standout example of what the Bolivarian process is aiming towards was our visit to the socialist city of Caribia, which is in the hills outside Caracas, and begins to bring together many of the elements that we're trying to describe here. Da tu combate hasta la victoria que estás venciendo, saliendo de otro abismo por un camino empinado, con la voluntad y disciplina de un gran soldado. Si esta casa, si esto fuera un complejo privado, habitacional privado, un apartamento no te bajara de 1.000 bolívares, o sea, perdón, 1.000 bolívares no, de 1 millón. ¿A partir de cuándo empiezan a pagar? Después de 2 años. Tienen 2 años de gracia, conoce como 8 a partir de 2 años. O sea, ya tenemos 1 año, nos quedaría otro año. Pa'lante, comandante, te dice tu bravo pueblo. Esta vivienda no solamente nos las entregaron la estructura, sino que también con el mobiliario, pues lo que es la nevera, cocina, las camas, las literas para los niños, muebles, comedor. Tenemos también todos los servicios, agua, luz, teléfono, internet, cable satelital. La mayoría de las personas que viven acá son personas que sufrieron los embates de la tragedia, del deslave, de las vaguadas, de las lluvias. La mayoría de la gente que está aquí son gente que vienen de estratos, si lo hablamos en términos capitalistas, de estratos bajos. Es decir, personas que fueron excluidas durante toda una vida, fueron excluidas y que tienen la posibilidad de un mejor vivir. Sí.
ok, de ese buen vivir. El presidente, no sé si lo han escuchado, que él habla del buen vivir, ¿verdad? Y cuando él habla de ese buen vivir, él no se refiere solamente a lo material, a lo estructural. Él habla del buen vivir, de la armonía, de lo humano, ¿ok? Porque lo más importante para nosotros es lo humano, ¿verdad que sí? Sino que si tú te puedes dar cuenta, a lo largo del recorrido te vas a dar cuenta que tenemos espacios recreativos, espacios culturales, espacios deportivos, porque la familia nada más no se centra dentro de ese apartamento, sino que tiene, otro bienestar. Él utiliza mucho la palabra integrar, ¿okay? O sea, integrar todo para que se pueda dar ese buen vivir. En conclusión, no es satisfacer las necesidades materiales del ser humano, sino las necesidades espirituales. No solamente es la vivienda, sino es el hábitat, el complejo, cómo yo interactúo dentro de una comunidad. Mira, fíjate, cuando nosotros llegamos aquí, lo primero que establecimos son unas normas de convivencia, ¿verdad? Porque si nosotros queremos ese buen vivir, cambiar, ¿verdad? Toda esa cultura, todo eso que teníamos allá. Entonces aquí nos establecimos en asamblea de ciudadanos y ciudadanos para establecer nuestras normas de convivencia, direccionadas a lo que es el respeto primeramente, ¿no? Porque sin respeto. Entonces, bueno, dentro de esas normas de convivencia la gente hizo como propuestas que al final, bueno, se concretaron. La utilización de los equipos de sonido, el volumen de la radio, el cuidado de los espacios en común, el cuidado de las instalaciones, su aporte, su participación dentro de la comunidad, bueno, entre otras normas, ¿verdad? Para llegar a ese buen vivir. Pero entendiendo de que es un proceso de construcción colectiva, o sea, donde en asamblea se reúne la comunidad, participa y toma decisiones. Todo lo que aquí se va a aprobar, proyectos, se le consulta al Poder Popular, ¿okay? Se hacen asambleas de ciudadanos y ciudadanas y ahí es donde se establece o se acuerda pues qué es lo que realmente queremos, porque no es imposición, aquí no se impone nada, aquí todo construimos. ¿Okay? Tenemos 8 socioproductivos, que son las empresas de producción social directa. Tenemos una peluquería, tenemos una panadería, tenemos un taller de electrodomésticos para la reparación de electrodomésticos, tenemos nuestra radio comunitaria, tenemos una textilería, tenemos nuestra empresa de transporte comunal, tenemos también centro de abastecimiento de rubro fresco. Trabajan aquí son de la comunidad también, o sea, un proyecto de la comunidad. Aquí en Venezuela, que por supuesto ha trascendido, o sea, ya la mayoría de los países latinoamericanos ahora puedan difundirse también en Europa, en otros países del mundo, de que la gente vea que es una realidad, de que sí se puede vivir el socialismo, que sí, o sea, que el imperialismo, que el capitalismo lo podemos derrotar. Y ejemplo de eso, bueno, mira Ciudad Caribe. Ciudad Caribe es muestra de ese socialismo, de esa construcción de ese socialismo, donde nosotros el pueblo construimos, donde nosotros tenemos mayor participación. ¿Ves? Entonces, bueno, eso es importante que todo el mundo conozca esto. ¿Por qué? Porque la negatividad que hay, de que lo que hay es una dictadura, de lo que hay. No, aquí no hay dictadura. Aquí no hay ninguna dictadura. Aquí hay felicidad, suprema felicidad. One of the reasons that we went was this idea as well of trying to break through the sort of bourgeois media stranglehold on representations of socialism, of people's movements in Latin America. I mean, Cuba, socialist Cuba, is one major example that is always under attack in the media when it's reported at all. None of its achievements ever reported, but only little digs at it here and there. And Venezuela was coming in for the same treatment. There was a kind of mocking tone always towards the treatment of Chavez, an attempt to diminish him or turn him into some bombastic character, or in fact, even worse, make the process in Venezuela about him
and not actually about a tremendous social movement of the people away from capitalism and towards justice and socialism. There's over 31,000 communal councils that have been set up in Venezuela currently. Now, the communal councils are groups of around 200 families getting together to identify the needs of their community and manage budgets and organise to meet those community needs, organise community development projects. Now what's happening, there's a drive to set up these communal councils for them to group together into comunas or communes. There was a census at the beginning of September 2013 that showed that there's over 1,000 comunas that are either established or in construction in Venezuela currently. The comunas are groups of communal councils that organise together for larger projects. We actually went on the metro cable in San Agustin in Caracas, and that's a project of a comuna, and it's a metro cable that links the barrios on the hills surrounding Caracas to the main metro line. So the communities there was 3 communal councils that got together that decided that they needed transport to the city centre. They lived right next to the city centre, but because they were up on the hills, then it might have been half an hour, an hour's walk from the top of the barrio just into the city centre. And if you're an older person, if you had disabilities, there was no access for people. So they organised, with the support of the Bolivarian government, to set up a metro cable. So now there's a 5-minute metro cable ride that connects their communities to the metro system in Caracas. That's the kind of example that the comunas can show. What was that? Fireworks. Yeah. This is a constant process, and this is why I think the form of what they call participative and protagonistic democracy in effect or being built in Venezuela is far more advanced than our form of representative democracy. And when you talk to people here about representative democracy, they laugh at the idea, because why do you need to be represented by politicians when you can represent yourselves? Why aren't we being given the power to represent ourselves? Are politicians in the Houses of Commons really representing us, or really representing the majority of society? I don't think they're representing me. El comunero es el que tiene esa característica política, para la participación constante y política en la toma de decisiones, que asiste a las asambleas, que planifica, que ejecuta, que direcciona, que delega, o sea, además en el ámbito político. El productor es el que a lo mejor no le gusta mucho esta parte de comunero, no es tan, no se desarrolla tanto en el ámbito político, pero sí participa en los medios de producción social, es decir, trabaja pues dentro de cada uno de los medios de producción social. Y el brigadista es el que está dentro de los consejos de la comuna. La comuna se divide en consejos: consejo ecológico, consejo de educación, consejo de deporte, consejo cultural, ¿ves? Entonces ese brigadista a lo mejor no es chavista. Un ejemplo,
porque no le gusta participar, porque él cree que él es ni, porque o sea, no está ni de un lado ni del otro, no le gusta la política, qué sé yo, pero sí le gusta la ecología. Entonces nosotros, ¿verdad?, dentro del espacio en que se quiere desarrollar, él participa dentro de ese consejo de ecología y está en el vivero. Y a lo mejor no necesariamente él vaya a una marcha en apoyo al presidente, pero allí está participando en el desarrollo de la comunidad, que para nosotros también es fundamental y es importante. ¿Ves? O sea, cada quien desarrolla su potencialidad de acuerdo a sus condiciones, pues, de acuerdo a sus intereses, a lo que le gusta, a lo que se sabe desarrollar. Entonces no es que aquí va a haber un solo molde, que no, tiene que ser chavista 100%, franela roja, militante, 24 por 20, no. Aquí cada quien de acuerdo a sus realidades y sus potencialidades. Entonces, ustedes involucran todo Desde el 1775 hasta la fecha, USA acecha, sumando balas, ya no hay flechas a países de nuestro mundo que también es de ellos. A la fuerza que a la persa toda mierda le pusieron sello. Hacedores de la guerra, ¿quién acusas? Si siempre usa la que abusa y usa cualquier excusa, mente confusa y la verdad difusa de invadir cualquier país que su política se opusa. Nosotros tenemos un tipo de democracia que eso es lo revolucionario incluso de la Constitución, que fue elevada y fue consultada con el poder popular, o sea, con las masas, con las comunidades, y esa Constitución levanta la bandera del poder popular, el poder constituyente, que está en su fundamento de esta Constitución. En la actualidad, y luego de, como dijimos anteriormente, de una consulta en masa popular, una de tantas que en Venezuela se han llevado a cabo, un aproximado de 14 consultas populares, estamos próximos a la número 15 de consultas populares, y que eso echa por tierra el discurso, digamos, oligárquico internacional de que aquí en nuestro país hay una especie de dictadura. Entonces, la democracia es una democracia participativa y protagónica. Poder popular. Bueno. En su comunidad, en Cumaná, en Zulia. Bueno, buenísimo. ¿Sí? ¿Qué cosas haciendo allá? Bueno, ahorita, por ejemplo, yo estoy en la Misión Vivienda, yo estoy haciendo el curso de la Misión Vivienda allá, y se le está haciendo las casas a muchas personas que tenían antes el rancho, como dicen que no lo están haciendo, sí se está haciendo, porque nosotros somos trabajadores de la Misión Vivienda. Bueno, y agradecido bastante ya porque por el Poder Popular, también soy miembro de un consejo comunal como en Contraloría en Cumaná, y también se dieron beneficios por el Poder Popular que se está dando a las comunidades. Y en el estado Zulia, en Zulia sí, también las casas, todo, somos las misiones, soy de Misión Riva. También le dan becas, le dan una ayuda. Está mi hermana que está aquí, tiene un comité de madre de barrio, también le dan su beca, lo ayuda. O sea, todos allá estamos con el presidente. O sea, y el presidente para adelante hasta 2021. Nosotros no nos creemos la vanguardia. Nosotros decimos que la revolución la hacen son los pueblos. Pero nosotros sí creemos que hay alguien que le quiere, como decimos aquí, que le quiere echar bola, más bola, es decir, que tiene un poquito más de voluntad política. Y en este caso nosotros dentro de la comunidad somos los que tenemos un poquito más de voluntad política y un poquito más de esa inquietud de cambio, pues, de transformación. ¿Qué quiere la Alexis Vive? Que desaparezca totalmente y realmente sea la comunidad con sus consejos comunales y los consejos de la comuna quienes tomen todo el poder para el pueblo. Y nosotros el motor, pues, eso que impulse, que genere, pero en un momento determinado el Alexis Vive tiene que desaparecer. Para entender la economía venezolana hay que estudiar a los pensadores venezolanos.
Precisamente te comentaba que durante el periodo del neoliberalismo estos pensadores fueron abandonados. En la escuela donde yo egresé, la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, no se estudia economía política, no se estudia economía petrolera, no se estudia el pensamiento crítico venezolano. Nos venden a la economía de Estados Unidos como un ideal al cual la economía venezolana debe aproximarse. Por tanto, la economía venezolana siempre está en una especie de desequilibrio macroeconómico. Entonces, esta escuela de economía desmonta ese planteamiento y va a los autores, rescata el pensamiento crítico latinoamericano, rescata el pensamiento crítico venezolano y estudia los fundamentos teóricos de la economía política clásica, como ya les decía, y la crítica de la economía política en Karl Marx. Es, digamos, el planteamiento, el gran reto que estamos desarrollando desde acá, desde la Universidad Bolivariana de Venezuela. El socialismo es construcción heroica, ¿no? Como dicen por allí. Y la construcción heroica implica el desarrollo de una base material que garantice, bueno, las necesidades más elementales de los seres humanos. El socialismo es un reino de la abundancia, un reino donde todos podemos satisfacer nuestras necesidades, o la condición de la satisfacción de las necesidades de uno es la condición para la satisfacción de las necesidades de todos. En este caso muy particular, que es Venezuela, implica entonces tomar este ingreso petrolero, tomar esta renta y traducirla, transformarla en inversión social, ¿no? Como ha venido ocurriendo, pero no solo inversión social, sino inversión social productiva. El socialismo apenas está comenzando a aprender. O sea, dependerá de los venezolanos, dependerá de los pueblos del mundo que nos apoyan, que se pueda construir el modelo productivo socialista. It's important to note, they don't have socialism in Venezuela. It's not a socialist state. What we're seeing develop most predominantly in Venezuela, but also in Bolivia, in Ecuador, in the countries that are part of the Bolivarian Alliance for the Latin Americas, what we're seeing in Venezuela is the struggle to build socialism, the fight for a socialist revolution, how to move from an economy that's dependent on extracting oil and selling it, that's under the dictates of US imperialism, of European imperialism, that basically, allows corruption at every level. If you can get your piece of the oil pie, then you're set up in Venezuela. How do you move from that situation to actually building a socialist country? Mira, Katia TV realmente, legalmente tiene 11 años, pero ilegalmente 22 años. Ilegalmente. Y Katia TV, nosotros nos definimos como una trinchera de lucha, una trinchera de esperanza, una trinchera de transformación. Nosotros trabajamos lo que es una línea editorial. Esa línea editorial tiene 3 conceptos. A uno le decimos, no vea televisión, venga y hágala. La segunda es educando para la libertad. La tercera es voz e imagen de la gente. Voz e imagen de la gente. En Caracas, hace por lo menos 30 años, los gobiernos de derecha habían unas residencias estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela. A esas residencias estudiantiles
La cerraron porque, bueno, los gobernantes de turno decían que las residencias eran una guarida de ultrosos izquierdistas al servicio del comunismo internacional. Y bueno, cerraron las residencias estudiantiles, se metieron con tanquetas de la Universidad Central de Venezuela, la allanaron, la cerraron por lo menos 2 años. Y luego de esos 30 años, bueno, el movimiento estudiantil venezolano siempre se caracterizó por ir a la vanguardia de las luchas del pueblo. El movimiento revolucionario fue mellando. Luego, bueno, con todo el tema del Caracazo, que es bien conocido, fue una implosión social debido a una serie de un paquetazo neoliberal que se generó en Venezuela en el 89. Y bueno, fue como una implosión popular sin digamos un partido que lo direccionara. Es importante que se sepa que en nuestro país se aplicó un paquete en 1989 específicamente, un paquete de medidas neoliberales que nos trajo como consecuencia un estallido social de esas mismas medidas económicas que implicaban aumento de la gasolina en un 100%, aumento de todos los servicios, gas, teléfono, luz, etcétera, en 50 y hasta 60%, privatización de las instituciones, de la CanTV, por ejemplo, que es la empresa de telefonía, que ahora es del pueblo otra vez. El Caracazo, como se llama, como se le suele decir, nos dejó, aparte de miles de personas muertas, desaparecidos, estudiantes muertos, campesinos muertos, obreros, sindicalistas muertos, asesinados a mansalva por los sectores radicales de aquel entonces. Aparte de todo ese montón de cosas, nos deja una experiencia política, una madurez política, ha fortalecido la conciencia de clase de la gente aquí en el país. ¡Los estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que viva la ciencia! ¡Viva la tecnología! ¡Viva la música! Eso solo es posible en revolución. Ya en los años 70 ya uno venía realizando trabajo en la comunidad, organizando equipos deportivos y bueno, y palpando pues lo que se vivía en aquel entonces de persecución, líderes, desaparición de muchos líderes. Eso nos fue despertando, ¿no? Nos fue despertando una inquietud, el porqué de esas persecuciones, el porqué de la desaparición de esos líderes que uno veía y uno percibía de que ellos luchaban por una acción justa en beneficio de los más sagrados intereses de las comunidades, pero obviamente estaban en contra de los intereses del capital, ¿verdad? De ese capital que siempre tendió a dominarlos por la fuerza, como todavía pretenden hacer. El periodo venezolano desde el año 1936 al año 83 lo han caracterizado como el periodo del auge o del desarrollo de la teoría del capitalismo rentístico. Se plantea un desarrollo muy particular del capitalismo en Venezuela vinculado al tema del ingreso petrolero. Es decir, cuando nos referimos a renta petrolera nos referimos a un resultado, a un ingreso en divisas internacionales que es precisamente no es resultado del trabajo de los venezolanos, sino que viene como producto de la exportación de esa llamada riqueza por algunos, que es el petróleo. Ese es uno de los grandes problemas que se ha encontrado la revolución bolivariana, uno de los grandes desafíos. Chavez came to power in February 1999, and because of the radical response that the opposition in Venezuela had to his measures, which were initially not extremely radical, at least in the economic front, this radicalized the process, and with the intervention of the US in the support of the coup in 2002, it led the process to radicalize until January 2005, Chavez announced at the World Social Forum that socialism of the 21st century was what Venezuela was now building.
that it rejected capitalism as a model of development suitable for Venezuela, and that it would seek to create its own version of socialism. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Nuestro comandante Hugo Chávez vive y la revolución sigue con Nicolás Maduro. Jorge Rodríguez, el alcalde de Caracas, nuestro jefe de campaña. Después de la llegada del comandante Chávez había una absoluta libertad, no solamente de expresión, sino como también lo dice la Constitución, Estado participativo y protagónico, con responsabilidad del ciudadano en lo que es la defensa integral de la nación. No es responsabilidad solamente de las Fuerzas Armadas, sino de toda la población. Las Fuerzas Armadas ahora son líderes comunitarios y son promotores de un trabajo social importante. El 90% de las acciones que se llevan como milicias bolivarianas tienen que ver con formación, con educación, con salud, con emprendimiento social. Sí, exactamente. Es importante aclarar eso, porque cuando uno habla aquí de la defensa de la nación es en esos términos sociales. Sí. Nosotros tenemos hoy más que nunca una Fuerza Armada bolivariana integrada con el pueblo. Nosotros nos deslastramos de ese tipo de educación que se le daba a nuestros cadetes, a nuestros soldados, ese tipo de educación que tenía la Escuela de las Américas. El soldado forma parte del constructo de esa nueva sociedad. Y dentro de su estudio, como es el caso de las misiones educativas, están insertos el estudio de nuestra geopolítica, el estudio de la geopolítica internacional, el estudio de la formación bolivariana. La Fuerza Armada venezolana es una Fuerza Armada patriota, es una Fuerza Armada que sabe, que tiene conciencia de clase, incluso lo diría así, del momento histórico que vive nuestro pueblo y de lo que representa este fenómeno político para la humanidad. Entonces, en ese sentido, es una Fuerza Armada consciente. Esta es una revolución pacífica. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros no creemos en la mercantilización de la defensa. Nosotros creemos que a nadie hay que pagarle para que se defienda, sino que nosotros reivindicamos el instinto que tiene el ser humano de repeler todo aquello que le haga mal y que esté en contra de la vida. Y decimos que vamos a defender la revolución bolivariana, cuéstenos lo que nos cueste. La vida, lo que sea. Bolívar despierta cada 100 años, cuando despiertan los pueblos. Pablo Neruda. ¡Qué gran verdad! El pueblo lo sabe. Latinoamérica lo siente. Bolívar vive. La lucha sigue. En la unidad de los pueblos, en la verdad de los hombres, en el fragor de la lucha por la dignidad, por la libertad, en los ojos del humilde, en el corazón del obrero, en la terquedad de mi sangre con huella ancestral, un grito vital. Bolívar vive. Alerta mi pueblo, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. La lucha sigue, Bolívar vive.
Bolívar vive, la lucha sigue. So in 2012, Chavez won the presidential election. He won a landslide victory. It was a triumph for socialism. It was a triumph for the process of building socialism in the 21st century. And the forces of the opposition, supported by imperialism, were defeated. However, Chavez was already ill in that period and was suffering from cancer. And in March 2013, Chavez died, which was, I think a shockwave went through the progressive world. It was a tremendous loss, a loss of a political giant. However, as we'd said before, the revolution wasn't about just one man, and soon afterwards there were new elections, which were won by Nicolás Maduro. The people showed they were still voting for socialism, they were still voting for the PSUV, and Nicolás Maduro has made it absolutely clear that he is committed to all the principles, all the politics, the political path that Hugo Chavez stood for, and that he will continue to drive forward and implement in the battle for socialism. This is an institution that was built for attending pediatric patients with heart conditions. This year, we have given attention to over 7,000 patients coming from all of Venezuelan regions. We have given attention to patients from Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Peru, Colombia, El Salvador, Dominican Republic, and one African country, Gambia. All of the services that are given here in this institution are completely and absolutely free. This is a state hospital, and constitutionally, the health is a right, not a merchandise. Aquí está la prueba, ¿eh? Mi sobrino lo operaron. ¿Cuánto nos vale una operación de esa? Como 300 millones. Aquí, gratis. Le dan hospedaje al familiar, le dan la comida, le dan todo. Le dan todo gratis. Gratis todo aquí. ¿Qué presidente ha hecho eso? Ninguno. ¿Y viven cerca de aquí o viven en otro estado? Cumaná. Cumaná, estado Sucre. Entonces están quedarse en esta... Sí, bueno, hasta hoy porque ya el bebé salió de UCI. Nos tienen en UCI, nos prestan un servicio hasta que el bebé salga de la UCI, terapia intensiva. Cuando ya el bebé está un poco mejor, que está arriba, ya venimos de visita nada más. Claro, ¿para comida? No. Aquí gracias a nuestro presidente tenemos el servicio que nos dejan quedarnos y tenemos nuestro desayuno, almuerzo y cena. Tenemos una cama, tenemos un aire, tenemos un cuarto, televisor, todo, un baño, todo, con todas las comodidades. If it is so, of course I am shocked. As I said before, health should not be taken as a way to make profit. Privatization means if you can afford it, you will have the proper care. Sometimes, if you cannot afford it, you will not at all have medical attention, and that, of course, it's not something that you would say it's good whatsoever. We decided to go to Venezuela to film because, you know, it's quite clear they're building an anti-capitalist and mass movement that is moving towards socialism. So that's completely relevant to what we're faced with here in Britain, which is a massive onslaught by the
ruling class in this country and a massive political attack on the working class, on ordinary people. So why is it, for example, that the British state chose to bail out the banking sector for £1.5 trillion? It's like this unimaginable amount of money, and they chose that over trying to, you know, defend public welfare, state welfare benefits, you know, the right to have free healthcare and education. You know, all these cuts that we've seen have come because they've chosen to spend all of this capital on bailing out the banks by crushing public services and benefits. Finance capital is the absolute sort of centre of the British economy, and it's absolutely fundamental to how they operate this system. Imperialism, yeah, is completely fundamental. So of course they're going to like leap to save their system. You know, it doesn't belong to us. We have no right or control or democratic way of affecting this system. So of course they're going to try and save their own skin and preserve their capitalist system at any cost. So then what this means in reality is that people in Britain, especially the poorest people who are the majority in this country, are being faced with an absolute plunge in their living standards. People are having to choose between heating and eating. People are having to choose between feeding their kids or paying their rent. How can this be? This is supposed to be the richest, most developed country in the world, they say. So why are they putting people through this? They've clearly chosen to take this path. No NHS cuts, no ifs, no buts. No NHS cuts, no ifs, no buts. No NHS cuts. They're cutting down on the ambulance service. Basically, they are attacking us. So the RCG has been involved in a number of campaigns against privatisation, against Atos, for example, a company carrying out horrendous tests against disabled people, against private finance initiative PFI schemes in Lewisham Hospital, and also we've been fighting against the bedroom tax and trying to support and fight with people fighting against their benefits being cut. The lessons for us from Venezuela, really, one is that the fight against austerity is really a fight for socialism, that there isn't much in between, that capitalism cannot, will not provide for people's needs. It is driven by profit. If you consider yourself as an anti-capitalist or progressive person in this country, you know, now is the time to seize the opportunity and start to look at Venezuela and start to explain to people in this country what is happening, because it's massively empowering to see that ordinary working class people are organised. They are working together in groups, in the comunas, in the councils, and they're making change. And it's only because they're organised, yeah? And it's only because they have socialism and they have political ideas that are driving them forward against the capitalist model. In this nonsense, this insanity, the private finance initiative cost private firms £250 million. They expect a return of £2.5 billion on those two hospitals. A return of 1,000-fold. That is insane. Yes. It is greed gone mad. Down with the golden calf of profit and all who worship her. We have to use that example and bring it here, and we have to start to draw comparisons to our country and what kind of role does the ruling class in our country have around the world. That's what they're doing in Venezuela. They're explaining the role that their ruling class has, you know, as an oligarchy, as they explain it. So, you know, we need to do that too. We need to start to emulate and start to, you know, take lessons from them. This is a transformative process going on in Venezuela today, and it contrasts absolutely, totally sharply with what we are seeing, the rolling back of public provision in capitalist Britain. We have a local council under the leadership of a Labour Party that claims to be in opposition, actually pushing through some of the most savage cuts in working class living standards that we've ever seen in this city, and it's replicated across Britain at the moment. The ruling class is actually united, you know, no matter what they claim, no matter what people like Ed Miliband or Labour Party politicians claim, they're united with the Conservatives and the Liberal Democrats who are running the government
in actually implementing these cutbacks that are attacking working class people. It is the people most affected by what's going on. It's people in their communities who need to start organising outside the traditional structures that have existed so far but have let them down time after time after time, whether it's the Labour Party or the trade unions or other, so-called vehicles of change, have not been led by the people most affected. And that's what we want to see happen, and we want to help happen. Eso es dedicado a toda nuestra familia cubana. One love. Sigue para adelante, nunca para atrás. Magia MC. Voy a enseñar lo que escondido está a la vista de todos. Este es el modo. Soy lo que mi imagen muestra. Negra mujer, vas a ver que hago magia con las letras nuestras. Diestra maestra entra despejando dudas. Suda Cuba, que vengo chocolate cruda dando pluma. Corazón y micrófono. Otra gente hablan de plomo, pero yo aguanta. Un ramo de flores se adelanta y canta aquí en Tierra Santa. Así como Bam Bam, pero no tan a los Juan Former. Yo le vengo dando bomba a lo que ayer plasmé en un papel, por cierto, un poquitico acelerá. Hay quien no acepta que esté aquí pará, sin bailar a golpe de batá. Nietzsche, así nací en sí, pa' todo el mundo aquí Medellín, Havana City. Y tú sabes cómo estoy, que no creo en nada. Nietzsche, así nací en sí, pa' todo el mundo aquí Medellín, Havana City. Y tú sabes cómo estoy. Gabriela, la gerente de la planta. No te extrañes, soy no es normal que a las mujeres hoy en día nos aplasten como quería el capitalismo, porque eso es lo que quería el capitalismo, que las mujeres fuéramos nada. Ella es una de las supervisoras que yo tengo aquí en planta. Bueno. Ella se encarga de todas estas zonas que ustedes pueden ver hacia el frente. Es una revolucionaria también de corazón. En el capitalismo es diferente la relación que hay entre la masa obrera con este caso con la gerencia. Claro. Ella dice que ¿cómo tú ves esa diferencia? O sea, hay bastante diferencia en el entorno, porque antes no se le brindaba la oportunidad a la parte femenina. Ahora en este entorno donde estamos con el gobierno se nos brinda la oportunidad. Yo primera vez que trabajo en una planta tan grande donde se hacen los cilindros nuevos, o sea, la bombona de gas. Y de verdad para mí es un orgullo que la parte femenina tenga un papel protagónico en esta empresa y en varias empresas. Y de verdad para mí es un orgullo trabajar y ser partidaria de la revolución, porque de verdad amo a mi presidente y gracias al presidente Hugo Chávez Frías hoy estoy aquí y las camaradas. La importancia del capitalismo y la parte de la revolución, hay mucha diferencia. Ahora en este entorno me brindaron una oportunidad, ¿verdad? Y gracias a Dios tengo 2 años elaborando en esta empresa y estamos combatiendo, porque ahora es que nos falta luchar para que nuestro presidente se quede para siempre. Que nos sintamos miembros y que nos sintamos con un poco de autoridad sobre esta compañía, porque ya comprendemos que no le trabajamos a un patrón, estamos trabajando al pueblo de Venezuela. El gas, la expropiación que hizo el gobierno con esta compañía es algo grande. Nos hemos dado cuenta que es algo que es de suma importancia para nuestro pueblo, los precios han bajado. Es más fácil para el pueblo el conseguir este producto. La otra compañía lo vendían a costos elevados y ya eso se acabó. Esto lo consiguen a la vuelta de la esquina. Es más, el camión los lleva hasta la puerta de su casa. Yo creo que, le repito, esto nada más se logra aquí en Revolución, y lo importante es que cada una de estas personas que hace una bombona la hace con el corazón, ¿ves? Porque sabemos a dónde va y es a la casa de cada uno de nosotros. Además de que no nada más esto, sino que con las bombonas nosotros también colaboramos por ejemplo, a los cubanos, a los hermanos de Cuba, y eso es importante. En Revolución y en socialismo, la idea es que unos nos demos la mano con otros para poder crecer juntos. The history of Latin America is one of brutal exploitation, and dehumanization, and that is the story that is currently being remolded in Latin America, and Cuba's involvement in that is integral. And this is why it helps us understand the new relationships that are being formed in that continent. They are pushing for a situation where imperialism can no longer dictate any aspect of their lives, and that is something that has to be supported. People in the oppressor nations, Britain and the US, you have to destroy your beast. You have to destroy your beast. It's part of their struggle.
Yeah? Link yourself with that struggle. The inspiration for the missions, which went into the barrios to advance education, adult literacy, health, and many other areas, were inspired by Cuba. And very early on, there were reciprocal arrangements set up between Venezuela and Cuba, where Venezuela provided oil for Cuba, but the Cuban doctors treated thousands and thousands of people in a project called Operation Miracle, Operation Milagros, treated cataracts and did eye operations, giving sight back to, I think, millions of Venezuelans. Understand the process in Venezuela and understand the social importance of that process. The people need that in Venezuela and all the Latin American countries, you know, because they are very poor countries in compared to Europe. They need to be access to health and education and all that stuff that now in Venezuela they have this opportunity, and it's very important for them. I think one can't understand Venezuela without understanding the extraordinary role of Cuba, which actually has had a revolution, which is a socialist country, which was in fact, after the fall of the Soviet Union, for many years isolated, and continued to build socialism. And the example of Cuba and the relationship between Cuba and Hugo Chavez and the Venezuelan process has been absolutely vital for the direction the Bolivarian revolution has gone in. I was in Cuba when Chavez was ill, when he was in hospital, and I saw many Cuba expressing their solidarity with the Venezuelan president Chavez. And when he died, it was a great loss for the Cuban people, and not just for the Cuban people, for the whole of Latin America. Venezuela and Cuba, they are leading an anti-imperialist struggle in the world today. It's the most important thing politically that is happening in this world. Fui a Cuba y de verdad duré un mes por allá y de verdad que vi la diferencia entre Cuba y Venezuela, donde Cuba tiene de verdad una conciencia abierta como nosotros no la tenemos, pero poco a poco con el líder que tenemos vamos avanzando. Para mí es un orgullo de verdad porque participé en varios eventos donde los cubanos de verdad nos brindaron corazón, y de verdad le doy un saludo a los cubanos, y gracias a ellos nosotros podemos agilizar más ideas, porque nosotros tenemos ideas, pero con un poquito de ayuda de ellos podemos lograrlo un poquito más. Dale. Why are the Cubans doing it? Yeah? Why are they doing it? Because they recognize that they have to. Yeah? This is what you have to do when you're living on this planet. Yeah? You don't live alone. If you're able to help, you help everyone that needs the help. The Cubans understand that the world is divided into oppressed and oppressor nations. Yeah, the oppressed nations cannot heal themselves or educate themselves without private interests and imperialist interests destroying anything that they try to build. Yeah? So Cuba understands this, and Cuba is able to heal itself and educate itself. And it makes perfect sense for that to be their contribution to the world struggle. They understand that with healthcare and with education comes freedom. Yeah? And that's one major reason why Cubans are sending 70,000 Cuban healthcare workers around the world. Therefore, that is their fight against imperialism. The Cubans, by supporting oppressed nations build their health infrastructure, are fighting imperialism directly. They are fighting against imperialism and capitalism. That is an example that we should all follow. We have to end a system that relies on global exploitation. It's our role on this planet. Why else? What else should we be doing on this earth if not undermining the causes of oppression and the framework for exploitation?
ve el gobierno que se le dé tanta garantía aquí en Venezuela, porque los anteriores no tenían los videos. Así que lo tengo que decir. Todos los presidentes atrás, nunca he visto, por ejemplo, lo que era ADECO. Pues la parte de ADECO. La parte de ADECO nunca vio a la gente pobre. Yo misma trabajé con un consejo comunal. La primera vez que se hizo el consejo comunal acá, mira, hicimos más de 60 casas aquí nada más. Y he visto para los campos que también han recibido casas, no solamente casas, sino créditos, microempresas que también tienen las misiones. Yo vengo de Rivas, de Robinson, estudié Rivas y hoy en día estoy por el tercer semestre y estoy estudiando física y salud y física, ¿verdad? Por la Sucre. Y no es como dicen la gente, que no, que son profesores que no educan bien, son profesores excelentes y ya con una base de educación que ellos tienen para dársela a esas personas que de verdad están saliendo a aprender, pues. La misión Madre del Barrio, ¿verdad? Son un incentivo que se le dan a todas esas madres en situaciones de madres solteras, con hijos con discapacidad, las madres más vulnerables. También tenemos la misión, en la parte de educación tenemos lo que es la misión Rivas, que es para los adultos, personas que no pudieron culminar lo que es el liceo, que es la etapa media. Tenemos la misión Robinson, que tiene que ver más que todo con la primaria, o sea, leer y escribir. Tenemos la misión Sucre, que es ya a nivel superior, universidad. Tenemos los programas del INSE, ¿okay? Que son la capacitación de los jóvenes y adultos, ¿verdad? Para una profesión técnica, medio. Tenemos, por supuesto, en primaria, bueno, tenemos todos los niveles, el nivel de educación inicial, que son de 0 a 5 años. Tenemos el nivel de primaria, que es de 6, de primer grado a 6º grado, y tenemos el nivel de media, que es el liceo, que es de 1º a 5º año. Tenemos también la misión Cultura Corazón Adentro, que desarrolla lo que es la parte cultural. Aquí nos acompañan unos camaradas cubanos. Tenemos la misión Barrio Adentro, que es lo que tiene que ver con la parte de salud. Después de tus elecciones, ¿qué son sus sueños? ¿Qué ustedes van a hacer para continuar la lucha, para continuar a trabajar y ya con la consejo comunal? Seguir en la lucha, que nuestro presidente se quede ahí, trabajar con la comunidad, con nuestros consejos comunales que están trabajando unidamente. Que le están dando esa oportunidad. Y bueno, ¿sabes? Darle espíritu a esas personas para que sigan creciendo como están creciendo hasta hoy. Suda, música de conciencia, Afro Revolution. Alerta que camina, América Latina. Alerta que camina. Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Estamos reteados, arrecho y revirados. Estamos lacrados, malandrizados, amotinados. Estamos apoderándonos por todos lados. Te volteas con uno, con dos, estás volteado. Estamos entrando en este momento para satisfacer la necesidad de contar con una biblioteca comunitaria. La iglesia, somos Corte, Malandra, Babalao, Palero, Valle Cochero, Catia, 23 de enero. Somos los últimos, llegaremos primero. Carabita, La Vega, Cotizán, Caricuao. La biblioteca es para nosotros así como el sitio que trasciende a todas las actividades comunitarias, de organizaciones comunitarias, de consejos comunales, de comunas y de la batalla que se está dando de las ideas. Primero, Latinoamérica. Con el objetivo de que el periódico se convierta también en un órgano de formación, de reflexión sobre los problemas que implica la organización comunitaria, lo que significa la construcción del poder popular. Ya despierta, por lo patriótico es la propuesta. Guaso, contenta, pues la organización ya está compuesta. Guaso, pueblo ya despierta, por lo patriótico es la propuesta. Guaso, contenta. What we have to take from Venezuela's experience is
how they're dealing with their problems, because the problems that they have are similar to the problems that happen all over the world. Here there's a housing crisis, there's a housing shortage. In Venezuela, in the last year or 2 years, they've built like 400,000 homes, and by 2019 they want to aim to build 3 million homes. Like, they're really putting the pressure, and the pressure is there because socialists are driving it. Nosotros creemos que cómo adaptar eso que algunos antecedentes históricos, pensadores como Lenin, como Mao, nosotros decimos, bueno, nos insurreccionamos ante el capital, ¿de qué manera? En la revolución bolivariana. Sencillo, el Alexis Vives se insurrecciona mostrando un modelo de gestión, mostrando una manera de hacer gobierno, de gobernar. ¿Cómo gobernar? Diciéndole al capitalismo, mira, tú produces muerte, nosotros producimos vida. Tú en tus panaderías, con tus panaderos, lo que haces es explotarlo, lo que haces es generar plusvalor y excedente para tu bolsillo, ¿verdad? Nosotros tenemos una panadería que genera y crea conciencia que el excedente que genera la panadería se invierte en políticas públicas, en el uniforme del chamito para jugar fútbol, en el alumbrado, en la carretera. O sea, esa es nuestra manera como se insurrecciona. Decirle a ellos, sí es posible una forma de vida diferente que no sea la que presenta el capital. Por ejemplo, que estamos en un museo de las artes, ¿no? De las bellas artes. Estos espacios anteriormente pertenecían a la burguesía cultural, a la burguesía letrada, entre comillas, de nuestro país, pues. Estos espacios son recuperados y son abiertos al público, cosa que antes era un poco probable, pues, que la población, digamos, no letrada, como decían las burguesías de este país, pudieran, pues, exponer incluso obras de arte, de teatro, de danza, de música, en espacios como este totalmente gratuito y abierto. Eso implica una democratización de los espacios, una democratización incluso de la información. ¿Por qué de la información? Porque el Estado bolivariano se ha encargado de editar en grandes cantidades libros de todo tipo. Ediciones sobre Marx, sobre Engels, sobre Gramsci, sobre Luxemburgo, sobre Ismán Mesaros, sobre Fidel Castro, el Che, el socialismo y el hombre en Cuba. El estudiantado venezolano tiene la responsabilidad de romper con el paradigma de entre quienes piensan y quienes hacen, que es uno de los fundamentos del capitalismo. Entonces nosotros entendemos como fundamental la unión del estudio y del trabajo. Entonces, lo que sucede en las universidades, que es el centro, digamos, de cualificación más cercana para los trabajadores y trabajadoras en formación, nuestra tarea es vincularnos en lo concreto, en la solución de los problemas que tienen el pueblo venezolano. Por ello la educación es pública, es gratuita y es de calidad en Venezuela. Entonces, de manera que el compromiso de nosotros es ese, ser útiles a la patria, ser útiles a la revolución y, bueno, solucionar esos problemas concretos. Entonces, estamos en plena lucha de clase. Esto es una lucha de clase. Nosotros tenemos conciencia de clase porque somos mayoría, fuimos en el pasado los excluidos, somos más pobres en el mundo y acá en Latinoamérica. Entonces, hay un proceso de lucha de clase, de dictadura, si se quiere, del proletariado, de nosotros los pobres, ante la democracia, ante los ricos, ante las grandes burguesías endógenas y externas al país. En ese sentido, este proceso de autoeducación es un fenómeno que nosotros revisamos constantemente en los debates de la juventud del Partido Unidos de Venezuela o en los debates estudiantiles que se dan a diario en nuestras casas de estudio. In the times of a global capitalist crisis, you know, we can't say that Venezuela or Cuba live in a bubble, that they're not affected by what's going on in the rest of the world. Venezuela and Cuba are actually progressing, you know, they're protecting the interests of working people, of interest in healthcare, they're protecting education, you know, the opposite of actually what's happening in Britain. This is a movement which is actually challenging the system that creates these wars, these occupations. We also need to create
organisations and systems of media that counter these dominant narratives which are imposed on us and have, you know, an extremely powerful, are extremely powerful in moulding and conditioning what we know about subjects. I was interviewing a person the other day, and he was saying it might be difficult for some people to understand that a government that's been in power for 14 years is still in fact increasing in popularity. But he said the reason for that is elections here are not normal elections, if you like. Every time there's an election here, the Venezuelan people have a choice between two paths, two forms of society. And they know what the other form is because they had it for many decades. And that's what this process is about, putting power into people's hands and encouraging equality. When someone was asking what did the Venezuelans ask of us, really they were asking us to be communists, be socialists in your country, yeah? Obviously, because to be anti-imperialist and socialist is to undermine what you have before you, yeah? British imperialism is destroying the world. It really is, yeah? And we are here and we have a role to play. That role is so significant for this planet. I think that's also an empowering thing to ask from the Venezuelans. They don't want anything like handouts or anything. No one should ask for that. They should just say, fight your battle where you are, because the battle is connected, yeah? Imperialism is dominating the world, and British imperialism is a massive, massive force that has to be fought against, and is being fought against by people who are just living their lives in Palestine. I think they are fighting British imperialism in Palestine as well. Nosotros tenemos un periódico que se llama Arsenal. Y Arsenal, Arsenal, como el equipo de fútbol. Ajá, y la radio también se llama Arsenal 98.1. Bueno, a través de ahí nosotros difundimos todo el mensaje, cómo piensa la Alexis Vive, qué está pensando el Alexis Vive. Creemos que es fundamental en la guerra comunicacional que existe dar a conocerlo, porque a veces el comandante Chávez dice de que la revolución tiene muchos triunfos, muchos logros, pero no se dan a conocer. Y ahorita la televisión en los hogares tiene una gran preponderancia en lo que es la creación de esa opinión pública, pues, o de ese sentido común lo genera mucho lo que diga la televisión. Entonces, si nosotros tenemos que irrumpir dentro de lo que diga la televisión, lo que digan los medios de comunicación, para poder generar una opinión diferente, alterna y que resista ante la batida del capital y que sea insurgente, nosotros lo haremos. Es decir, desde todas las trincheras de Alexis Vive le va a cantar plomo. For anybody trying to build a socialist future, whether it be here in Britain, whether it be the fight against austerity in Greece, whether it be people of Palestine standing up against occupation, then the lessons that we can learn from Venezuela and the process that is unfolding in Venezuela is absolutely fascinating, and it's our duty to learn, study and take those lessons to the streets. When I was in Cuba, Cubans were happy, I feel, or they said they were happy that finally they weren't alone anymore. Yeah? Venezuela was also had joined this journey, and the sense of empowerment that gives. And we feel the same thing. Every time someone stands up to imperialism and organizes for themselves and gives to people around them, we have to back it, because that's what we want to do. We want to do that as well. We want to undermine the British state and be able to connect with the world again properly, like humans, yeah? And I think that's what we need to try and do, oppose British imperialism and try and build something in this country. And I think it's to try and build socialism, to build socialist solidarity.